producto de esto. Fue hijo de una moabita. En la Biblia no viene y no se menciona el nombre de su madre. No se menciona. ¿Sale? Imagínate cuando Isaí regresa a casa con sus hijos. No regresa solo. Regresa con su paquetito llamado David. Regresa con ese paquetito o con ese paquetote. Imagínate llevar a un hijo que es nacido fuera de matrimonio a tu casa con tus hijos. ¿Cómo se le habrá visto David? ¿Cómo habrá sido la vida con sus hermanos? No lo menciona la Biblia tampoco, solo menciona esto. Y en 1 de Samuel 17:34 es cuando Samuel va a ungir, Dios le ordena que a un hijo de Isaí, dice, a un hijo de Isaí voy a ungir como rey, Dios ha escogido como rey. Y dice que estaban todos sentados a la mesa, esperando a Samuel. Y que por la apariencia creían que era el primer hijo, el primogénito. Dice, no, el segundo tampoco. Y todos estaban en la mesa. Y Samuel, siendo un profeta de Dios, dice, ¿no tienes otro hijo? Porque ninguno de estos que son tus hijos está. Ninguno de estos es el escogido. David, ¿dónde estaba? No estaba en la mesa. No estaba en la mesa. David seguramente le hacían bullying. Seguramente la madrastra lo trataba mal. Seguramente ni siquiera se sentaba con ellos a comer. No sé. Pero en este evento importante que iba a venir Samuel, el profeta, David no fue convocado. ¿Y qué le dice en 1 Samuel 17? En el 11, en el 1 Samuel 16:11 dice, ¿no tienes más hijos? O sea, ¿no tienes más hijos? Y dice Isaí, híjole, sí tengo uno, pero está cuidando a las ovejas. Está cuidando a las ovejas. Dice, no empezaremos a comer hasta que él llegue. Hasta que él llegue. Todos sí estaban reunidos, solo faltaba David. David no estaba considerado como parte de ellos. Y en 2 de Samuel 17:34, me parece, porque aquí la anoté, pero no sé si diga eso, pero si no es importante, le dice a Saúl, David, yo he estado en cuido a las ovejas de mi padre y me he enfrentado con osos, me he enfrentado con leones. ¿Te imaginas David cuando se presenta ante Saúl diciéndole, yo he enfrentado ovejas, lodo, leones, osos, y las he defendido a las ovejas? Era un chavito, era un adolescente, no le quedaba la armadura del rey, no le quedaba la armadura de un hombre, era un chavito. ¿Tú mandarías a tu chavito a pelear con leones y con osos? ¿A tu hijo consentido? Yo no sé si lo mandaba con ganas de que chance y el león se lo comiera. No sé, yo me lo pongo hoy en día, en mi contexto hoy de mamá. Es como si a mi hijo lo mandara chavito, no sé, a enfrentar la vida pero enfrentar a los 10 años, 8 años, no sé, a que nos trajera el pan a comer y con maleantes y no sé, no me imagino, ¿sale? Pero les vuelvo al contexto. David venía de esa situación. ¿En qué fue concebido? En pecado. David era un hombre que se arrepentía, ¿sí o no? Lo vemos en la Biblia una y otra vez. Era un hombre que Dios lo confrontó y se arrepintió. No se había dado cuenta de su pecado. ¿Y qué crees? Cuando Dios lo confrontó, se arrepintió y le alababa a Dios. Pero ¿qué crees? Todo ese pasado, ¿tuvo la culpa David de haber nacido de una relación de pecado? ¿David tuvo la culpa? Él no tuvo la culpa de nada.
Pero cuando Dios se lo revela en el Salmo 51:5, dice, yo fui concebido en pecado. Él no rompió con eso. Él no rompió con eso. Fue perdonado, alababa a Dios, buscaba a Dios, pero no rompió con cómo fue concebido. Y no rompió toda esa herencia de pecado y toda esa carga generacional que ya traía él. Y les voy a pedir, pónganse de pie, ayúdenme a predicar. Quiten las sillas porque voy a pedirles que vayan pasando y ayúdenme. ¿Cómo nació David? ¿A causa de qué? ¿De qué pecado? Del adulterio. Ven, David, aquí. Empieza. Sí, sigue grabando. Aquí. ¿Cómo comenzó? Con el adulterio. ¿Va? Segunda. ¿Te imaginas qué habrá pensado Isaí cuando le dicen, ya estoy embarazada y voy a tener, pues si yo tengo esposa, yo tengo una familia, hijos? ¿Te imaginas qué sufrió en el vientre de la madre cuando le dieron la noticia? En automático vino él, rechazo. Pase, rechazo. No pasa. Alguien ayúdeme. Viene el adulterio, luego viene el rechazo. El rechazo. Luego, cuando llega a la casa con su padre y regresa, llega a una casa que no era de él, una familia donde no lo aceptaban y lo trataban, era excluido, lo trataban como un paria. Así encontré esa palabra, que era menospreciado, marginado, no lo trataban con los mismos derechos que los demás. Entonces ahí fue menospreciado, fue excluido. Otra vez, otro que alguien venga, por favor. Así fue la cadenita, ¿sí se dan cuenta? Y luego, cuando todos estaban reunidos ahí con Samuel, él ni siquiera estaba considerado. ¿Qué es eso? Rechazo. Ayúdenme a alguien más a pasar el rechazo. Fila. Y después, cuando él empieza a crecer y empieza a ser visible, que fue lo primero con Goliat, y que se presenta ante Saúl, y que empieza a ser un guerrero, empieza a crecer, Saúl empieza a tenerle envidia, a tenerle coraje, pero no por David, no era el problema David, era todo lo que lo alimentaban a Saúl en su contra, ¿no? Tú matas a miles, pero David a sus 10,000. Entonces Saúl comienza una persecución contra David. Empieza una persecución. Persecución. ¿Va? Y luego David es rey. David es rey y pues se siente Juan Camaney, ¿no? Que podía hacer todo lo que se le pegaba a la gana porque era rey. Y comete adulterio con Betsabé. Él concibió, ¿cómo fue concebido? En pecado, en adulterio. Por favor. Esa fue su generación de su padre. Ahora él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lo mismo. Él fue concebido de esa forma. ¿Qué hizo él? Lo mismo. Y empieza él a maquinar cómo matar y cómo matar a Urías. Imagínate su mente maquinando, que no se desentere, cómo me voy a ver como rey, habiendo hecho esto, y ahora qué voy a hacer, qué le voy a decir a Urías. Empieza a maquinar y a planear en lo oculto, y pues me voy a deshacer de él, ¿no? Y empieza a maquinar, a hacer maquinaciones. Maquinación es algo malo. Por favor, otra cosa, otra vez, por favor. Y luego sus hijos crecen, tiene hijos, y Amnón viola a Tamar. Más
Más pecados, si son sus hijos. A ver, otro. Vengan. Violación. ¿Sale? Y luego, en esa violación, Absalón empieza con maquinaciones. ¿Quién fue maquinaciones? Aquí. Tú fuiste maquinaciones. Ahora esas maquinaciones que tuvo David para ver cómo se deshacía de Urías, las tiene Absalón. Pásate para allá. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Y cuando Amnón viola a Tamar, la odia, la desprecia. ¿Te imaginas? Fue violada y ahora soy odiada, ahora soy despreciada, ahora yo soy la del problema. Y Absalón planea y mata a su hermano. Asesinato. Aquí me faltó. Cuando David planea matar a Urías, fue un asesinato. ¿Y ahora qué hace Absalón? Nuevamente un asesinato. ¿Sale? Ahí me faltó. Y luego, cuando Absalón mata a su hermano Amnón, ¿qué hace David? Rechaza a Absalón. Nunca pone un alto a la situación, ni habla, ni los junta, ni hace que se reconcilien, ni piden perdón, ni hace que le pongan alto a eso que hicieron y paguen las consecuencias. No hace nada. Y David rechaza a Absalón. Lo mismo que pasó con Tamar, lo mismo que pasó con él. ¿Quién fue rechazo? Rechazo. Lo mismo que fue cuando él fue niño, ahora lo hace con sus hijos. Ahora lo hace con Absalón. Y no lo quiere ver, y pasan años y no lo quiere ver. Y ahora a Absalón se le genera un resentimiento, una falta de perdón, porque su padre ni siquiera lo quiere ver, y en él empieza a maquinar. ¿Cómo me voy a vengar? ¿Cómo él ni siquiera fue capaz de pedirle a mi hermano que le pidiera perdón a mi hermana? Y entonces viene la traición, viene la mentira, viene la conspiración, la persecución. Absalón ya pueden pasar a su lugar. Quiero nada más que vean, si se dan cuenta cómo se repite y se repite y se repite, de generación en generación. De generación en generación